vamos a hablar de un tema, hermanos, que ciertamente, a veces sin darnos cuenta, son también ataduras espirituales. Recuerden que todos los martes tenemos aquí estudio bíblico, ¿verdad que sí? Amén. Quiero hablar en esta noche, con la ayuda del Espíritu Santo, de comportamientos que son destructivos. No sé qué le representa a usted esa imagen. Cuando yo vi esa imagen llamó mucho mi atención, porque tiene el cuerpo de un hombre, pero tiene la cabeza como de un foco, podríamos decir, ¿verdad? Y él mismo se está autoagrediendo, él mismo se está autodestruyendo. Si pudiéramos hablar de conductas autodestructivas, yo quisiera que pensamos, por ejemplo, hay cosas que la gente hace en la vida ordinaria y que no se da cuenta que a lo largo de los años, ese hábito, porque son hábitos destructivos, te pasa factura. Por ejemplo, ¿qué tal una persona que se consume una cajetilla de cigarrillo al día? Una cajetilla, no sé, yo no sé cuántos cigarros habrán en una cajetilla. ¿Alguien sabe? 20. 20. Imagínense una cajetilla diaria, serían 7 a la semana, ¿verdad? Serían 30 al mes. Y multiplique esos 30 por 12 meses. Daríamos cuenta que esa persona, a una edad promedio de 40, 50 años, con ese mal hábito, va a terminar con un problema de pulmón. ¿Sí o no? En la vida secular. Otro comportamiento que sería destructivo, hermano, es que hay comportamientos que a veces uno no los ve como destructivos, sino que los ve como placenteros. Por ejemplo, ¿a cuánto les gusta tomar gaseosa? No voy a decir marca porque me llaman la atención, pero ¿cuánto les gusta? Usted ya sabe, tal como el arroz con menestra, la chuletota y el... Hermano, qué rico, ¿verdad? Uno dice, esto tiene que ser parte del plato. De hecho, hasta en combo lo vende. Pero está bien de vez en cuando. Pero ¿qué hay de la gente que de un hábito comienza a hacerlo, de un gusto hace un hábito y lo practica constantemente? Porque es más el placer del momento, pero no considero a largo plazo lo destructivo que puede ser. Cuando hablo de ataduras espirituales, hay comportamientos que a veces nosotros no nos damos en cuenta, que al final ese comportamiento me va a terminar destruyendo. Hermano, hay comportamientos que son autodestructivos. Quiero testificarle algo. Hace muchos años yo estaba embarazada de mi hijo. Y me acuerdo que me llamaron a orar por un niño. El niño tenía como entre 4 o 5 años. Era la primera vez que yo oraba por un niño con problemas en sus testículos. Tenía cáncer a los 4 o 5 años. Recuerdo que fuimos con mi esposo a Solca. El niño estaba grave. Y yo llamo a mi hermana, que conoce que mi hermana es una mujer también de oración. Y le dije, ñaña, oremos para que Dios haga un milagro. Y hermano, a veces hay cosas que uno no entiende. Y uno dice, Señor, ¿por qué una criatura tan pequeña? Y cuando comenzamos a orar, me dice mi hermana, mira, Dios me mostró que el niño se ha autogolpeado y eso ha traído un daño en él. Entonces, hermano, a veces uno no siente que, por ejemplo, un golpe, una mal caída, alguien se paró y dijo, no me pasó nada. Pero por dentro, en el cuerpo, en el organismo, está pasando algo. Y al paso de los años, eso trajo una destrucción. Y eso también pasa con el comportamiento. Hay comportamientos que actuamos diariamente y cuando usted lo ve con la lupa espiritual a través de la palabra, se da cuenta que son ataduras espirituales, comportamientos destructivos. Y del primero que yo quiero hablar en esta noche es de lo que dice el libro de Job, capítulo 3, versículo 25, en la versión dice así: lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. En algún momento de la vida, todos conocemos la historia de Job. Job era un hombre que no amaba el dinero, amaba a Dios. Estaba tan consciente de su relación con Dios, oraba todos los días. Es más, la Biblia relata que el diablo no podía tocarlo por cuanto el mismo Satanás, que el Señor lo reprenda, reconocía que había cobertura en cada área de la vida de Job. Pero cuando tú ves este versículo, te hace entender que este hombre, aunque oraba y estaba cerca de Dios, como humano tenía un temor. ¿Cuántos humanos hay aquí? Amén. Hermano, los humanos tenemos miedo. Si usted ahorita se pellizca, le va a doler.
Había un temor. Él dijo, lo que yo más temía me sobrevino. Lo que más me asustaba me sucedió. Era un hombre que tenía todo. Tenía salud, tenía riqueza, tenía una familia estable. Y de repente lo pierde todo. Es decir, que inherentemente dentro del corazón de Job estaba él. ¿Qué sería de mi vida si lo pierdo todo? ¿Cómo sería si en algún instante todas las bendiciones ya no las tuviera más? Yo quiero hablar de este punto, hermano. La ansiedad anticipatoria. El Espíritu Santo, cuando yo leía esto, me hacía entender algo. Que hay mucha gente que se preocupa antes de tiempo. Y eso llama a la desgracia. Él dijo lo que yo más temía. Quizás, hermano, el temor que estaba en él no lo compartía con nadie. Sinceramente, ¿cuántos de nosotros a veces guardamos cierto temor que no lo compartimos ni con el cónyuge? Por ejemplo, el temor de hermanos qué sé yo, que tienen familia, de repente su temor dentro de él es, ¿y si pierdo el trabajo? ¿O si me enfermo? ¿Cómo saco mi familia adelante? Quizás el temor de una esposa que de repente está enferma dice, ¿y si yo me voy de este mundo? ¿Quién atiende a mis hijos? Hay temores que están internos. Y es normal que el ser humano tenga temor porque el temor hace que usted ponga límites. Lo que no es normal es que yo viva en un estado de ansiedad. Le voy a contar algo. Es tanto el nivel de ansiedad que usted se ha dado cuenta que hay gente que no tiene uñas porque se come las uñas. Yo recuerdo que hace muchos años, una de estas empresas que vende productos para la mujer sacó un barniz, un esmalte, pero más que un barniz o un esmalte en realidad era un medicamento. Uno se ponía ese barniz y cuando la gente se mordía las uñas, enseguida subía un sabor amargo a la boca. Y rápidamente el que se mordía las uñas y le sabía amargo decía, cierto, no me tengo que morder las uñas. Porque había mucha gente que no tenía uñas, no porque tenía falta de calcio, sino porque tenía ansiedad, y esto era un problema. Hay gente que vive con temor, hermano. Hay gente que está con miedo. ¿Y si me pasa? ¿Y si no me pasa? Yo quiero que sepa algo. Aprenda a confiar en el Señor. La Biblia dice que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas delante del Señor nuestras necesidades y peticiones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero hay una cosa, mire. Hay algo que a veces nosotros no consideramos. Todos aquí somos humanos, ¿verdad que sí? Cuando está comprobado que cuando la gente entra en un estado de ansiedad, pasa algo con el cuerpo físicamente. Hay un desgaste energético. Recuerde algo, que en relación a la altura, tiene que haber congruencia con el peso de una persona. Si usted mide 100, yo mido 1,70. Mi peso debería ser congruente con mi altura. Porque si mi peso no es congruente con mi altura, puedo estar en desnutrición o en sobrepeso. ¿Y qué pasa? Que el cuerpo que Dios diseñó es tan perfecto que almacena nutrientes, almacena energía. Usted ve que cuando los deportistas van a la cancha, siempre hay sponsors que dan energizantes. Porque cuando la gente suda, pierde energía, pierde sales. ¿Sabe usted que cuando la gente entra en un estado de ansiedad, el cuerpo se desgasta energéticamente? Hay un consumo de energía. Es decir, la energía que mi cuerpo necesita se la termina consumiendo por el nivel de ansiedad. Yo quiero que sepa algo. No podemos caer en este mal hábito porque es una atadura espiritual. Dice la Biblia que no te preocupes por lo que has de comer o de vestir, porque si el Señor alimenta las aves, ¿cuántas aves habrá en el mundo? No lo sé. Cada momento ponen un nuevo huevito, una nueva avecita, un nuevo pollito. ¿Cuántos árboles hay? ¿Cuántas plantas? No lo sé. Variedad. Y dice el Señor que a todas ellas las viste. Algo que no nos podemos permitir, hermano, sobre todo en este tiempo tan peligroso. Hermano, estamos viviendo un tiempo a nivel no solo nacional, a nivel del mundo, donde no hay estabilidad laboral. Usted se acordará que años atrás había un contrato y la ley decía que después de 3 meses tú te podías quedar estable en un trabajo. Hoy la ley ha cambiado. Hoy usted dice no hay estabilidad y ciertamente no la hay, pero hay una dependencia divina a la cual yo me tengo que aferrar. ¿Cuántos reciben esa palabra? Pocos, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Y voy a avanzar.
Hay otro punto que es una atadura espiritual, que es un comportamiento destructivo y es las desvalorizaciones. Quiero hablar un poco acerca de la desvalorización que el ser humano se autopone encima. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice: porque en virtud de la gracia, escuche esto, no es en virtud de nuestro conocimiento ni de nuestro poder, en virtud de la gracia que me ha sido dada, porque no es nuestra, es del Señor, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, ni piense como él, sino que piense con buen juicio. Escuche por favor, según la medida de la fe que Dios ha distribuido a cada uno. Y aquí hay un concepto que tenemos que poner en el equilibrio de Dios. Escuchen lo que digo, en el equilibrio de Dios. Hay una desvalorización. ¿Cuándo? Cuando yo no me siento capaz de nada. Cuando yo siento que a todos se les ve bonito, menos a mí. Uy, este vestido, uy, pero a ti se te ve hermoso porque tú tienes figura de modelo, pero en este pueblo. Hermana, venga para que haga algo. No, es que usted sí sabe, pero yo no sé. Quiero decirle algo, no se descalifique. Porque a todos el Señor nos ha dado una gracia. Mira, hermano, hay gente que tiene gracia para la cocina. A mí no me tocó esa. Me meto, pero no me tocó. Hay gente que tiene gracia, por ejemplo, para trabajar en manualidades. Y usted ve que hacen cosas hermosas. Hay gente que tiene gracia para la mecánica. Uno dice, ese carro suena de estar talado, y viene la persona con esa gracia de conocimiento y dice, le faltaba apretar esta tuerca. Gracia. Y de acuerdo a la gracia que Dios te da, tú sabes a dónde y en qué nivel Dios se está ubicando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A menudo mucha gente dice que no voy a poder hacerlo, es que no voy a poder lograrlo, es que vas a ver que llega fin de mes y me va a caer la policía, es que llega fin de mes y no voy a poder cumplir, es que no voy a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque hay gente que no se siente capaz. Pero cuando yo me refugio en la palabra, voy a entender algo. No es del que quiere ni del que corre, sino de quien Jehová tiene misericordia. ¿Cuántos dicen amén? No es porque yo quiera, no es porque yo pueda, no es porque tenga padrinos en la tierra, es porque Dios me faculte con su gracia. Entonces, hermano, aquí hay una desvalorización, pero también gente que tiene demasiado concepto de sí mismo. Quiero contarle algo que ayer estuve leyendo. Hay un escritor, un investigador catedrático que descodificó la biología. Y este hombre decía que cuando una persona siente que, escuche, que no tiene derecho a crecer, cuando una persona no tiene derecho a afirmarse, a reivindicarse, a sentirse entre familia y crece entre una armonía familiar, eso es la base emocional de la leucemia. Hay muchos médicos ahora que se dan cuenta que el problema en el cuerpo de la gente está en el alma. Y cuando comienzan, hermano, usted sabe que la ciencia, dice el libro de Daniel, que la ciencia iba a aumentar, y ciertamente ha aumentado. Porque para yo poder poner una cura, tengo que saber qué originó el problema. Y este médico, este catedrático, decía que la gente que ha tenido mucho resentimiento de autodesvalorización global en el ámbito afectivo, familiar, es gente que sufre con la leucemia, porque son glóbulos blancos que se chocan. Y cuando yo leí esta noticia, me acuerdo que hace muchos años, estoy hablando hace más de 25 años atrás, cuando llegó mi hermana a la casa, una hermana adoptiva en la casa, yo recuerdo que ella tenía mucha hemorragia nasal y siempre sangraba, siempre sangraba. Y siempre que le hacían examen le salía anemia. Y yo recuerdo que cuando ella llegó a casa no solamente fue algo físico, fue algo espiritual, hubo una cobertura, fue parte de... Y hermano, la hemorragia y la anemia que continuamente salía, fue como que paró. Cuando ella entró en un lugar de armonía, donde se encontró en un lugar de familia, hubo una sanidad. Es que hay cosas que no están en tu cuerpo, hay problemas que no están en el cuerpo, hay problemas que están en el alma, que necesito que mi alma sea sanada, porque si mi alma está enferma, se va a materializar en la molestia de mi cuerpo.
¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Hermano, yo tengo que saber algo, que tengo que verme como Dios me ve. Yo tengo que saber para qué Dios me llamó. A mí Dios me llamó a predicar su palabra. Recuerdo que un día en un ayuno, yo tenía 9 años, en un ayuno, y yo estaba orando al Señor en mi puesto. Y un pastor me dijo, niña, Dios te llama, placentera, a predicar su palabra. Y hermano, hay cosas que a uno lo marcan. Y usted tiene que saber para qué usted nació. Hay gente que nació para ser doctor y sanar a gente. Hay gente que nació para ser maestro, para enseñar, para sacar de la ignorancia. Hay gente que nació para hacer leyes, para poner justicia en la tierra. Usted tiene que saber para qué Dios lo puso en esta tierra. Mire, hermano, ninguno de nosotros estamos en esta tierra haciendo un espacio, ocupando un puesto. Todos tenemos en esta tierra un lugar de privilegio donde Dios nos quiere activos, donde Dios nos quiere sirviendo. Amén. Amén. Otro punto que quiero hablar rápidamente, que es un hábito destructivo espiritualmente hablando, es las comparaciones. Y vea conmigo lo que dice Gálatas, por favor, el capítulo 6, el versículo 24, en la versión lenguaje actual dice, pero que cada uno examine su propia obra. Mire, no dice que examine la obra de su esposo. No dice que examine la obra de sus hijos. Dice que examine su propia obra. Y ahí hay una condición. Y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y con respecto a otro. Yo quiero que entienda algo. Cuando yo reviso mi vida y dejo de comparar a la gente, sino que comparo mi vida con la palabra del Señor, cuando mi indicador, cuando mi estándar no es mi hermano, cuando mi indicador y mi estándar no es mi vecino, sino lo que es la palabra del Señor, yo puedo darme cuenta cuánta gloria yo tengo o no tengo. Porque dice aquí, tendrá motivo en que gloriarse. Hablando humanamente, hermano, aquí en esta tierra, hay mujeres que se puede decir que se han gloriado en el ser buena madre. ¿Cuántas mujeres el esposo ha partido, ha fallecido o la ha abandonado? Y usted ve mujeres que han tenido 3, 4 hijos y todos profesionales. Muchas de ellas lavando ropa ajena, muchas de ellas haciendo horas extras. Incluso hombres, hermanos. En mi familia, yo lo he testificado. Una de mis tías murió. Estaba embarazada, el niño estaba muerto 3 días en su vientre, cogió una infección fuerte, mi tía entra en coma y murió. Primero le sacaron al niño, limpiaron su vientre por dentro, pero la infección había corrido, estuvo 3 días en coma y falleció. Pero a pesar del niño que perdió, ella tenía 3 hijos más, de 8, de 6, y mi último primo de ese tiempo tenía 4 años, mi propiedad. Y cuando mi tía muere, me acuerdo que mi abuela, como toda abuela, ¿verdad? Dice, yo te puedo ayudar a criar a los niños. Una abuela siempre es muy apegada a los nietos. Las abuelas son una enorme bendición, hermano. Gloria a Dios por las abuelas. Y mi tío, recuerdo que le dijo a mi abuela, gracias suegra, pero es que yo tengo que ver cómo resuelvo, porque yo tengo que ver cómo saco a mis hijos adelante. Hermano, fue algo admirable. Recuerdo que cuando mi tío se cambió de casa por el sentimiento emocional de que sus hijos recordaran a la mamá en la cocina cocinando, a la mamá saliendo de la huerta, se fueron a un departamento. Una vez fuimos con mi mamá a visitar a mis primos. Mi primo tenía la misma edad que yo, ya había pasado 1 año, y mi primo dibujaba en papel. Recuerdo que mi tío hizo un cuarto lo más acogedor posible para sus 3 hijos varones. Y él con sus propias manos hizo como una especie de tablita que salía de la pared y se montaba un escritorio y mi primo dibujaba. Y él me enseñaba sus dibujos de un niño de 5 años, hermano, que habrá pasado por su cabeza. La que es madre sabe el dolor de tener un hijo y de perderlo. Y ahora, gracias a Dios, él es un arquitecto que dibuja maravilloso. Pero su padre tiene algo de qué gloriarse, que se sacrificó por 3 hijos varones, que los sacó adelante, que los hizo profesionales, que ninguno cogió mal camino. Entonces, de acuerdo a la palabra, yo tengo que examinar mi vida. Yo tengo que examinar qué es lo que estoy haciendo. Habrá cosas que haya que aplaudirte, pero habrá cosas que decirte, hey, mejóralas porque tienes que hacerlo mejor. Hay obras que son, hermano, producto de aplauso, de celebración, de felicitación. Pero hay otras obras que da pena y decir, tienes que cambiar ese aspecto de tu vida. Pero dice la Biblia que cada uno examine su propia obra.
No se compare con nadie, compárese el indicador, Jesucristo. Mírase con la palabra del Señor. Cuando dice gloria a Dios. Hermano, la gran comparación, y esto es una atadura espiritual que se ve muy a menudo dentro de las familias. Hay una comparación que por lo general nace desde cierta edad pequeña. Cuando usted es pequeño, ¿con quién más suele pasar? Con gente de su casa. Y es cierto, sobre todo cuando uno no tiene a Cristo, cuando uno carece de la palabra del Señor, comete muchos errores. Y hay mucha comparación en el término familiar. Hay hermanos que a veces tienen edades muy cercanas, muy relevantes, y van creciendo en una autocomparación, en una competencia. Y a veces los padres dicen, pero ¿por qué peleas? Salieron del mismo vientre, del mismo papá, de la misma mamá. ¿Y por qué siempre hay una constante competencia? Es que si mi hermano logró eso, yo voy a lograrlo mejor. Es que mi mamá le apoyó más a él y a mí no me apoyó. Y por eso no pude llegar a la meta. Hay muchas ataduras en el alma a causa de resentimientos familiares, porque siempre nos estamos comparando. ¿Quién recibió más afecto? ¿Quién recibió más empatía? ¿Quién recibió más ayuda? Pero yo quiero decirle algo. La Biblia dice algo, que aunque padre o madre me dejaren, con todos Jehová me recogerá. Cuando usted viene a Cristo, usted es engendrado en el Señor. Hay una paternidad de parte de Dios que tenemos que recibir. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque la comparación es una trampa. Es una trampa porque el diablo pone la comparación para que la gente se llene de envidia, para que la gente se llene de falta de confianza, cuando Dios tiene un propósito individual para cada uno de nosotros. Quiero decirle algo. Dios nos creó con propósitos únicos. ¿Usted ha visto esa película que se llama Manos Talentosas? O no sé cómo le dicen, Manos Milagrosas. Esa película es hermosa, la invito a ver. Era una familia de color y el niño siempre estaba delante del televisor y me parece que la mamá pues lavaba o tenía una actividad doméstica. Y la mamá siempre que venía le decía al hijo, ponte a estudiar para que un día a ti te vean en el televisor. El niñito siempre estaba detrás de la pantalla. Y la mamá venía y le decía, muchacho, estudia para que a ti un día te vean en el televisor. Y este médico, que es un médico de color, en un lugar donde había mucho racismo, donde no se daba oportunidad, es el primer doctor, el primer neurocirujano que se para hacia meses. Y es maravilloso, hermano, porque llega a ser tan talentoso este hombre, a pesar de que vino de un sociocultural bajo, de un lugar donde no había oportunidades, de una condición de piel que no era celebrada. Pero hay algo, nació con un propósito divino. Hermano, nosotros no nacemos simplemente para crecer, desarrollarnos y morir. Nosotros nacimos con un propósito. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Usted nació con un propósito. Ve, hermano, sí, Abraham no tenía Isaac. Hoy no existe en Israel. Amén. No existe en Israel. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Un hito. Pero de ese un hito hay una nación enorme. Bendito sea el nombre de Dios. A veces tú te puedes descalificar y decir, pero es que yo me di cuenta que es tan poco lo que yo he hecho. No, hermano. ¿Cuántos hijos tú tienes? Son los motivos de propósito de vida que tú has dado. Cada hijo que tú tienes es un propósito que Dios te dio. Esa esposa que tú tienes es un propósito que Dios te dio. Ese trabajo que tú tienes es un propósito de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso no hay que tener comportamientos destructivos, porque son ataduras emocionales. Y quiero hablar de una más. Isaías capítulo 43, por favor, versículo 18. En la versión Castellan dice así: no recordéis las cosas pasadas. No, escuchen, no recordéis las cosas pasadas. Pero abajo dice, no repaséis las cosas antiguas. Una cosa es recordar, pero repasar es mucho más. Es como cuando usted estudia para un examen, usted estudia, pero horas antes del examen usted dice, déjame repasar lo que yo estudié. ¿Qué es repasar? Déjame remarcar lo que yo ya leí. Déjame volver a leer lo que yo ya aprendí. Aquí la palabra del Señor nos habla de que no hay que vivir en el pasado. ¿Cuánta gente, hermano, se ha quedado presa del pasado? Quiero ver, ¿cuántos han tenido una mala experiencia? Yo creo que todos. Todos. Que me digan que no, mentira. Todos hemos tenido una mala experiencia. Hermano, pero esa mala experiencia fue una lección de vida.
Una lección aprendida, no una sentencia de vida. Por eso no se martirice por algo que le salió mal. No se martirice. Yo siempre le digo a la gente, mírate como Dios te ve. No te vuelvas tu propio verdugo. Hay gente que se vuelve su propio verdugo. Es que fue mi culpa, es que fue mi culpa, es que fue mi culpa. No, no te vuelvas tu propio verdugo. Aprende, quizás lo hiciste mal, me salió mal, pero fue una lección aprendida. Pero eso no me va a determinar una sentencia de vida, porque la Biblia declara algo, que el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal. Yo no me puedo vivir culpando por lo que pasó. No, mi hermano, en la vida hay que saber algo, que el Señor tiene una misericordia nueva cada día. ¿Sabe por qué hay mucha gente que se queda en el pasado y no puede llegar a un éxito en Dios? Porque hay dos posiciones. La gente que se queda en glorias pasadas. La gente que se queda en gloria pasada es la gente que dice, es que yo fui un buen jugador de fútbol. Es que si tú supieras, a mí me pagaban tanto, a mí me ponían adelante porque yo ganaba. Ya sabía el entrenador que cuando yo estaba adelante la tenía ganada. Nos llevábamos la copa. Hay gente que vive de una gloria pasada, pero en el presente no tiene nada. ¿Sí? Y a todo el mundo le dice que tú no sabes quién era. Yo jugaba adelantero, yo me ponía adelante en los penales, yo me los comía. Estoy inventando porque de fútbol no sé nada. Pero hay gente que vive la gloria pasada. Es que si tú supieras, yo antes me codeaba con gente de reputación, pasaba de restaurante en restaurante, de fiesta en fiesta, cuando yo estaba en el mundo. Yo sí que tuve amigos, tuve relaciones. Bueno, ahora que yo estoy en Cristo, no perfil bajo. No, mi hermano, no te acuerdas de cosas pasadas. No traigas a memoria lo pasado, vive el presente. Porque cuando yo me enfoco en el presente, yo voy a ver un futuro glorioso en Cristo Jesús. Dice la Biblia, no repaséis las cosas antiguas. Hermano, he aprendido algo, que Dios es soberano. ¿Cuántos saben que Dios es soberano? Amén. Y soberano significa que Él hace lo que Él quiere. Amén. Hay cosas que usted y yo, por más de que hemos planificado, nunca van a salir como quisimos, porque en la soberanía de Dios, Dios determina otra cosa. Entonces, cuando Dios determina algo que no es lo que estaba en mi mente, que no es lo que estaba en mis proyectos, que no era lo que yo me visualizaba, yo no tengo que verme como un fracaso. Yo tengo que saber que si algo no salió antes, no significa que no va a salir ahora. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sí? Hay gente que dice, no, es que yo no lo vuelvo a intentar, porque volver a pasar la misma vergüenza. No, y otra vez, y si voy y me vuelven a cerrar la puerta en la cara. No vivas de fracasos pasados. Tú tienes que creer que Cristo es la llave para tu éxito. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermanos, yo quiero que se sacuden esta noche de todo hábito, de toda atadura emocional, de toda atadura espiritual. Estamos viviendo tiempos de gracia. Cristo está a las puertas y el Señor va a levantar una iglesia sin mancha y sin arruga. Significa una iglesia que no es inmadura, pero tampoco una iglesia que se ha abandonado en el pasado, una iglesia arrugada en cosas viejas. Hay que concentrarte en lo que Dios tiene para nosotros. Pudiera seguir hablando, pero quisiera que se ponga de pie, por favor, y vamos a pedirle al Señor.